Iniciemos con un poco de historia. ¿Cuándo aparece el estudio de la morfología? Pues espero que ya nos hayamos ubicado un poco en el contexto histórico de la Mesopotamia, momento en el cual se empieza a estudiar la composición de las palabras. En el caso de los estudiosos de la época, recolectaron un corpus de palabras y encontraron en ellos cómo al añadir o quitar morfemas se cambia el significado de la palabra. Por ejemplo, la palabra Badu significa él se va, pero si le añadimos un morfema al final, ya no significa él, sino yo. Y si le añadimos un morfema en el medio, se agrega el significado él se va lejos de el otro. Lo mismo ocurre con la palabra Basidun, en donde se añaden los dos morfemas, el que significa yo y el que significa que se aleja de él. Entonces, lo que hacemos es que cambiamos el significado de las palabras al añadir o quitar morfemas. De eso se trata el estudio de la morfología y así empezó en la Mesopotamia. A partir de esa revisión de la composición de las palabras, en el siglo XIX, los gramáticos comparatistas encontraron criterios para clasificar las lenguas en aislantes, sintéticas, flexivas y polisintéticas. Las lenguas aislantes son aquellas en las cuales cada uno de los componentes de la palabra tiene un significado y una función. Inclusive, por ejemplo, en chino, para indicar que estoy preguntando, no hago la entonación, sino que añado una palabra. Y ocurre lo mismo en inglés. Para saber que estoy preguntando, lo que tengo que hacer es añadir el do o el did o el das en el caso que sea necesario. Esas son las lenguas aislantes. Lo contrario son las lenguas sintéticas, en donde todo el significado de un montón de ideas está en una sola palabra. Seguramente han escuchado hablar de Teotihuacán. Pues Teo es Dios, Ti es esencia, Wa quiere decir que la oración está en pasiva y Can es un lugar. Así que Teotihuacán significa el lugar donde fueron hechos los dioses. Fíjense que a diferencia de las lenguas aislantes, en las lenguas sintéticas todo está condensado en una sola palabra. Este es Teotihuacán. Y la otra clasificación son las lenguas flexivas, en donde se cambia la forma de las palabras para conseguir significados diferentes. Por ejemplo, acá en francés, y ocurre lo mismo en español, escribo, escribes, escribimos. Y hay una más, las lenguas polisintéticas, que son como más exageradas porque allí los morfemas llegan a incluir información incluso sintáctica en una sola palabra. Por ejemplo, toda esta palabra que aparece aquí quiere decir, él quiere conseguir una barca grande. Y barca está en aumentativo, desiderativo, de tercera persona del singular. Esas son lenguas polisintéticas donde la información gramatical no se da a partir de una flexión, sino a partir de una nueva palabra o de un nuevo morfema que se añade a la palabra. Ahora, a partir de ahí, ¿qué tipo de lengua es el español? Podríamos decir que es una lengua flexiva porque tenemos derivaciones de verbos, de plural, pero a veces también ocurren palabras sintéticas, como el correveidile, que es una persona chismosa, el supermercado o el megabús, ahí es donde estamos uniendo palabras para formar unas nuevas. Ahora, ¿todas las lenguas flexivas siguen los mismos patrones de derivación? ¿Podemos usar siempre la S para plural en todas las lenguas? Pues hay un experimento en donde le dijeron a unos niños que cualquier dibujo de cualquier cosa era un WOOC. Entonces los niños decían, ok, eso es un WOOC. Ahora, ¿cómo dicen los niños cuando hay dos? Es decir, cuando necesitan formar el plural. Pues si es un WOOC, dos serían dos WOOCs y añadiría una S. Pero eso lo hacen los niños hispanohablantes, porque los niños, por ejemplo, de Alemania no podrían hacer lo mismo porque en alemán existen 9 formas diferentes de formar el plural. Y por eso los invito a que vean este video sobre el plural en alemán y ya luego seguimos conversando sobre morfología.